Bueno, mirad, en este vídeo vamos a trabajar este chalequito. Aunque he hecho el conjunto del chaleco y las zapatillas las tenéis en un vídeo aparte. O sea que si os interesa hacer todo el conjunto, esto lo vais a encontrar en un vídeo aparte, que son las zapatillas de 0 a 3 meses. ¿Vale? Entonces, la prenda, como veis, es un punto inglés. Es una prenda fácil de tejer. Primero se teje empezando por la espalda, luego a continuación hacemos un delantero, luego hacemos el otro delantero, luego hacemos una mitad de la capucha y luego la otra mitad. Después a continuación hacemos las uniones de hombros y laterales y para terminar hacemos la tira todo alrededor, la flor y colocamos los botones. Entonces os voy a indicar alguna medida para que vayáis un poquito más a caso hecho. A ver, que la voy a colocar bien. Entonces aquí hace 23 centímetros. Aquí de largo hace 24. Aquí en la sisa hace 8,5, casi 9. El hombro hasta la capucha de aquí a aquí hace 6,5. Luego tenemos la capucha, que desde la costura aquí hace 16 centímetros. Y por último ya la tira hace 1,5 centímetros. A ver. Sí, un poco más de 1,5 centímetros. Y aquí lo mismo. Entonces, bueno, ya visto un poquito la explicación, ya podemos empezar. Bueno, mirad, este trabajo lo hemos realizado con este algodón. Es de Hilaturas LM, el artículo Cotton Nature 2.5 Organic. Es un 100% algodón, como veis aquí. Son ovillos de 50 gramos y de 170 metros aproximadamente. Estas son las instrucciones de lavado y el fabricante lo recomienda para agujas entre 2,5 y 3,5. Entonces he utilizado estos dos colores, aunque el blanco prácticamente solo lo he usado para hacer un pequeño logo en el pecho de la prenda. Entonces la masa de la prenda está hecha con el naranja. Entonces he utilizado para hacerlo, no llega a 3 ovillos. Quiere decir que yo calculo, si cada ovillo son 50 gramos, pues habré gastado entre 125 y 150 gramos. Y luego del blanco, como ya os digo, como solo aparece en un pequeño logo, yo creo que con 1,5 metros de hilo ya tenéis suficiente para hacer ese pequeño logo. Entonces, dicho esto ya, podemos empezar. Bueno, mirad, para hacer este trabajo vamos a necesitar 3 agujas, la más fina de 1,5 milímetros, la de 2,5 milímetros y la de 3,5 milímetros. Luego necesitaremos agujas de coser y una bobina de hilo del mismo color con el que vayáis a hacer la prenda, unos cuantos marcadores y tijeras. Bueno, antes de empezar a tejer esta pieza os la quería enseñar para que veáis más o menos el aspecto que tiene. Es una pieza que se empieza a tejer por aquí, luego hacemos unos pequeños aumentos, luego hacemos todo este aumento para la sisa, luego continuamos tejiendo de arriba abajo en este punto inglés, y cuando llegamos aquí, en vez de hacer aumentos, haremos un par de disminuciones para acabar aquí. Entonces, vista ya, para que os hagáis una idea de cómo será la pieza, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar haciendo con la aguja de 2,5.
un nudo corredizo y esta primera fila la tejeremos flojita. Entonces hacemos 5 cadenas y ahora cambiamos a la aguja de 3,5 y hacemos 30 cadenas más, que serán 30 más una de subida que necesitaremos después, serán 31. Bueno, ya tenemos las 30 cadenas, entonces hacemos una más que necesitamos y ahora vamos a trabajar esta primera fila por estas ondas de aquí detrás. ¿Veis estas ondas que se forman aquí? Estas de aquí, trabajaremos por ahí. Entonces hacemos la primera, cogemos la primera y punto bajo. La segunda, punto bajo. La tercera, punto bajo. Esta primera cuesta un poquitín, pero es la manera de que luego nos quede esta primera fila bien pulida. Entonces vamos a bajar 30 puntos bajos hasta llegar aquí donde hicimos los 5 primeros en la otra aguja. Y esto será la fila 2. Mirad, ya hemos bajado los 30 puntos bajos. Nos quedan estos 5, entonces ahora quitamos esta aguja, cogemos la del 2,5 y aquí vamos a hacer puntos rasos, no vamos a hacer puntos altos. Igualmente por la hebra de atrás. Entonces hacemos los 5 puntos rasos y nos vemos abajo. Entonces vamos a empezar la fila 3 haciendo una cadena, giramos y ahora ya vamos a empezar a tejer toda la prenda. De las 2 hebras que tenemos siempre vamos a trabajar la de atrás, ¿vale? Esta de atrás. No vamos a coger punto entero, sino siempre de las 2 la de atrás. Entonces cogemos y hacemos 5 puntos rasos. Os aconsejo que os pongáis siempre en el primero. Mirad, aquí en el primer punto os ponéis siempre en la hebra de dentro el marcador, para que no se os quede escondida cuando volvamos a la siguiente vuelta. Entonces hacemos el siguiente y así hasta 5 puntos rasos. Bueno, una vez tenemos los 5, cambiamos de aguja a la del 3,5 y subimos 30 puntos bajos, que son los mismos que hemos subido, siempre por la hebra de atrás. 3, 4, 5 y así hasta 30. Vale, mirad, seguimos en la fila 3. De los 30 puntos hemos hecho 29 y entonces en este último, en el 30, es el único que no vamos a hacerlo por esta hebra trasera, sino que vamos a coger todo el punto entero. ¿Vale? Cogemos y hacemos el 30 y aquí ya vamos a hacer un aumento. O sea que haremos en el mismo punto otro punto y será el punto 31. Y con esto acabamos la fila 3. Bueno, mirad, vamos a empezar la fila 4 haciendo una cadena, giramos el tejido y entonces solamente este primer punto lo vamos a coger entero. El resto lo trabajaremos por la hebra de atrás.
Entonces aquí en el primero lo cogemos entero y hacemos un punto. Y ahora ya el resto bajamos normal por la hebra de atrás. Entonces hacemos, aquí vamos a hacer todos los puntos bajos hasta llegar aquí, donde haremos los 6 puntos rasos con la otra aguja. Entonces en total, en esta fila acabaremos teniendo 36 puntos. Bueno, mirad, vamos a empezar la fila 5 haciendo los 5 puntos rasos aquí, cambiamos de aguja y aquí vamos a hacer 31 puntos. En el número 31 no lo tejáis y nos vemos ahí para hacer el siguiente aumento. Bueno, mirad, estamos en la fila 5, hemos subido los 5 puntos deslizados o rasos y aquí hemos subido los 30, de los 31 que tenemos que hacer hemos subido 30. Entonces aquí en el 31 hacemos lo mismo de antes. No vamos a coger la hebra de atrás, la cogeremos todo el punto entero y entonces hacemos el punto 31 y en el mismo punto hacemos un aumento y hacemos el punto 32. Y entonces aquí, como veis, ya nos va cogiendo la forma de la sisa. Bueno, seguimos en la fila 5, ya hemos subido los 5 puntos rasos, luego hemos subido los 31 más 1 de aumento, que son 32, y eso nos hace un total de 37. Entonces aquí en este punto vamos a poner un marcador para saber que aquí es donde acaba lo que acabamos de hacer. Y ahora vamos a subir 20 cadenas al aire para la sisa, más una de subida, o sea 21. Entonces subimos 3, 4, 5, 6, así hasta 21. Vale, seguimos en la fila 5, hemos subido las 20 cadenas al aire, hacemos una más que necesitamos de subida y ahora ya empezamos la fila 6. Aquí en este caso no vamos a trabajar por detrás, sino que vamos a trabajar normal y hacemos el primer punto bajo y ponemos el marcador en la hebra de dentro. Y entonces ahora ya vamos a bajar estos puntos hacia abajo, que son 20 puntos bajos hasta llegar al otro marcador. Entonces nos vemos ahí. Seguimos en la fila 6, hemos bajado los 20 puntos bajos hasta llegar a este marcador. Entonces ahora aquí simplemente quitamos el marcador y continuamos la línea. ¿Veis? Aquí podemos continuar la línea por los 32 puntos bajos restantes hasta llegar al canalé de abajo. Entonces continuamos con los 32 puntos bajos y cuando lleguemos aquí hacemos los 5 puntos rasos del bajo. Así que nos vemos abajo. Hemos llegado a la parte del acanalado, ahora cambiamos de aguja a la del 2,5 y hacemos nuestros 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y el del marcador.
5. Y con esto tendremos acabada la fila 6. Entonces, para ir haciendo el seguimiento, tened en cuenta que en esta fila 6 tendremos 5 puntos rasos en el bajo, más luego todo el total desde aquí hasta aquí arriba, que tenemos que tener 52 puntos. Entonces en total serán 57. Bueno, pues vamos a empezar la fila 7, que va a ser subiendo 5 puntos rasos aquí, más 52 puntos bajos por toda la línea. Entonces, como hacemos siempre, con la aguja de 2,5, hacemos una cadena, giramos y hacemos el primer punto raso, ponemos marcador en la hebra interior y hacemos los 4 puntos siguientes. ¿Vale? Bueno, seguimos en la fila 7, ya cambiamos de aguja, cogemos la del 3,5 y empezamos a hacer puntos bajos, que serán 52 hasta llegar hasta arriba. Entonces nos vemos arriba. Bueno, pues hemos terminado la fila 7, hemos hecho 5 puntos rasos más 52 puntos bajos. Tenemos que tener un total de 57. Entonces ahora se trata de ir bajando y subiendo con estos mismos puntos. 5 para el bajo y 52 puntos bajos. Entonces ahora estamos en la fila 7. Entonces tendremos que hacer desde la siguiente, que es la fila 8, a la 68. ¿Vale? Donde llegaremos al otro extremo de la espalda y volveremos a hacer toda la parte de los menguados. Entonces, repito, estamos en la 7 y tenemos que hacer desde la 8 a la 68 y nos vemos en ese punto. Bueno, pues ya hemos hecho todas las filas que necesitábamos. Entonces nos habíamos quedado en la fila 7 y hemos hecho hasta la fila 68, que es esta de aquí. Y hemos acabado abajo. Entonces ahora ya haremos la 69 para hacer esta parte de los menguados. Antes de continuar, os recomiendo que os pongáis una marca en el derecho de la prenda, que es este. ¿Vale? Hemos empezado por aquí, hemos empezado a tejer hacia allí, entonces el derecho es este. También lo podéis ver porque la dirección de las cadenas van hacia el hombro. Sin embargo, en el revés, la dirección de las cadenas va hacia el bajo. Entonces, ahora ya dicho esto, ya vamos a empezar con la fila 69. Entonces, la fila 69, empezamos como siempre con una cadena, giramos, hacemos los 5 puntos rasos, 3, 4 y 5. Ahora cambiamos de aguja y vamos a subir 32 puntos bajos. Entonces, cuando tengamos estos 32, nos vemos arriba. Bueno, mirad, sigo en la fila 69. He hecho, de los 32, he hecho 31. Y entonces en el último no lo cogemos solo por la hebra de atrás, sino que lo cogemos entero. Y entonces aquí nos quedarán 20 puntos sin tejer, que será la abertura de la sisa. Entonces ahora vamos a empezar la fila 70. Bueno, para empezar la fila 70, lo que tenemos que hacer es una cadena, giramos
Y ahora vamos a hacer una disminución. Para hacer la disminución tenemos que entrar con la aguja en este siguiente punto, sacamos hebra y sin cerrar entramos en el siguiente punto y sacamos hebra. Cuando tengamos las tres, cerramos todo y con esto hemos reducido un punto. Entonces ahora ya podemos continuar, como siempre, por la hebra de atrás hasta abajo. Entonces tendremos un total de 31 puntos bajos más los 5 de los puntos rasos y nos vemos ahí. Bueno, ahora vamos a hacer la fila 71, que no tiene ningún misterio, es los 5 puntos rasos más 31 puntos bajos hasta llegar aquí. Entonces nos vemos ahí. Bueno, mirad, sigo en la fila 71, ya he subido de los 31, he subido 30 y el 31, que es este, lo cogemos entero y no lo cogemos por detrás, lo cogemos así, entero. Y hacemos el número 31. Entonces ahora vamos a empezar la fila 72, que será la última. Bueno, pues vamos a empezar la fila 72, que ya os he dicho que era la última. Entonces hacemos una cadena, giramos y hacemos otra vez disminución. Metemos la aguja en este punto, sacamos, metemos en el siguiente punto, sacamos y cuando tengamos las tres hebras las unimos y de esta manera tenemos disminución. Entonces ahora ya seguimos bajando y al final tendremos que tener un total de 30 puntos bajos más los 5 puntos rasos del bajo. Así que nos vemos allá abajo. Bueno, mira, hemos acabado la espalda, entonces esto tiene que tener este aspecto. Por si acaso os habéis liado con el tema de las filas, esta pieza tiene que tener en total 36 columnas. 36 columnas de estas, ¿vale? Entonces tenemos siempre 2 a cada lado y luego el resto en medio. Entonces para esta talla serán en total de aquí a aquí 36 columnas. Y ahora vamos a continuar. Bueno, mirad, antes de empezar a tejer el delantero 1, os quiero enseñar cómo es la pieza. La pieza es así, se empieza a tejer por aquí, por este lado de aquí, aquí haremos un par de aumentos, luego subiremos por la sisa, luego seguiremos haciendo filas de subida y de bajada y acabaremos aquí. Bueno, vamos a empezar haciendo con la aguja de 2,5 un nudo corredizo y esta primera fila la tejeremos flojita. Entonces hacemos 5 cadenas y ahora cambiamos a la aguja de 3,5 y hacemos 30 cadenas más, que serán 30 más una de subida que necesitaremos después, serán 31. Bueno, ya tenemos las 30 cadenas, entonces hacemos una más que necesitamos y ahora vamos a trabajar esta primera fila por estas ondas de aquí detrás. ¿Veis estas ondas que se forman aquí? Estas de aquí, trabajaremos por ahí. Entonces hacemos la primera, cogemos la primera y punto bajo. La segunda, punto bajo. La tercera,
punto bajo. Esta primera cuesta un poquitín, pero es la manera de que luego nos quede esta primera fila bien pulida. Entonces vamos a bajar 30 puntos bajos hasta llegar aquí donde hicimos los 5 primeros en la otra aguja. Y esto será la fila 2. Mirad, ya hemos bajado los 30 puntos bajos. Nos quedan estos 5, entonces ahora quitamos esta aguja, cogemos la del 2,5 y aquí vamos a hacer puntos rasos, no vamos a hacer puntos altos. Igualmente por la hebra de atrás. Entonces hacemos los 5 puntos rasos y nos vemos abajo. Entonces vamos a empezar la fila 3 haciendo una cadena, giramos y ahora ya vamos a empezar a tejer toda la prenda. De las 2 hebras que tenemos siempre vamos a trabajar la de atrás, ¿vale? Esta de atrás. No vamos a coger punto entero, sino siempre de las 2 la de atrás. Entonces cogemos y hacemos 5 puntos rasos. Os aconsejo que os pongáis siempre en el primero. Mirad, aquí en el primer punto os ponéis siempre en la hebra de dentro el marcador, para que no se os quede escondida cuando volvamos en la siguiente vuelta. Entonces hacemos el siguiente y así hasta 5 puntos rasos. Bueno, una vez tenemos los 5, cambiamos de aguja a la del 3,5 y subimos 30 puntos bajos, que son los mismos que hemos subido, siempre por la hebra de atrás. 3, 4, 5 y así hasta 30. Vale, mirad, seguimos en la fila 3. De los 30 puntos hemos hecho 29 y entonces en este último, en el 30, es el único que no vamos a hacerlo por esta hebra trasera, sino que vamos a coger todo el punto entero. ¿Vale? Cogemos y hacemos el 30 y aquí ya vamos a hacer un aumento. O sea que haremos en el mismo punto otro punto y será el punto 31. Y con esto acabamos la fila 3. Bueno, mirad, vamos a empezar la fila 4 haciendo una cadena, giramos el tejido y entonces solamente este primer punto lo vamos a coger entero. El resto lo trabajaremos por la hebra de atrás. Entonces aquí en el primero lo cogemos entero y hacemos un punto. Y ahora ya el resto bajamos normal por la hebra de atrás. Entonces hacemos, aquí vamos a hacer todos los puntos bajos hasta llegar aquí, donde haremos los 6 puntos rasos con la otra aguja. Entonces en total, en esta fila acabaremos teniendo 36 puntos. Bueno, mirad, vamos a empezar la fila 5 haciendo los 5 puntos rasos aquí, cambiamos de aguja y aquí vamos a hacer 31 puntos. En el número 31 no lo tejáis y nos vemos ahí para hacer el siguiente aumento. Bueno, mirad, estamos en la fila 5, ya hemos subido los 5 puntos deslizados o rasos y aquí hemos subido los 30, de los 31 que tenemos que hacer hemos subido 30. Entonces aquí en el 31 hacemos lo mismo de antes,
No vamos a coger la hebra de atrás, la cogeremos todo el punto entero y entonces hacemos el punto 31 y en el mismo punto hacemos un aumento y hacemos el punto 32. Y entonces aquí, como veis, ya nos va cogiendo la forma de la sisa. Bueno, seguimos en la fila 5, ya hemos subido los 5 puntos rasos, luego hemos subido los 31 más 1 de aumento, que son 32, y eso nos hace un total de 37. Entonces aquí en este punto vamos a poner un marcador para saber que aquí es donde acaba lo que acabamos de hacer. Y ahora vamos a subir 20 cadenas al aire para la sisa, más una de subida, o sea 21. Entonces subimos 3, 4, 5, 6, así hasta 21. Vale, seguimos en la fila 5, hemos subido las 20 cadenas al aire, hacemos una más que necesitamos de subida y ahora ya empezamos la fila 6. Aquí en este caso no vamos a trabajar por detrás, sino que vamos a trabajar normal y hacemos el primer punto bajo y ponemos el marcador en la hebra de dentro. Y entonces ahora ya vamos a bajar estos puntos hacia abajo, que son 20 puntos bajos hasta llegar al otro marcador. Entonces nos vemos ahí. Seguimos en la fila 6, hemos bajado los 20 puntos bajos hasta llegar a este marcador. Entonces ahora aquí simplemente quitamos el marcador y continuamos la línea. ¿Veis? Aquí podemos continuar la línea por los 32 puntos bajos restantes hasta llegar al canalé de abajo. Entonces continuamos con los 32 puntos bajos y cuando lleguemos aquí hacemos los 5 puntos rasos del bajo. Así que nos vemos abajo. Hemos llegado a la parte del acanalado, ahora cambiamos de aguja a la del 2,5 y hacemos nuestros 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y el del marcador 5. Y con esto tendremos acabada la fila 6. Entonces, para ir haciendo el seguimiento, tened en cuenta que en esta fila 6 tendremos 5 puntos rasos en el bajo, más luego todo el total desde aquí hasta aquí arriba, que tenemos que tener 52 puntos. Entonces en total serán 57. Bueno, pues vamos a empezar la fila 7, que va a ser subiendo 5 puntos rasos aquí, más 52 puntos bajos por toda la línea. Entonces, como hacemos siempre, con la aguja de 2,5, hacemos una cadena, giramos y hacemos el primer punto raso, ponemos marcador en la hebra interior y hacemos los 4 puntos siguientes. ¿Vale? Bueno, seguimos en la fila 7, ya cambiamos de aguja,
cogemos la del 3,5 y empezamos a hacer puntos bajos, que serán 52 hasta llegar hasta arriba. Entonces nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 7 con los 5 puntos rasos más los 52 puntos bajos, que son 57. Entonces ahora vamos a seguir haciendo filas. Ahora vendría la fila 8, 9, 10, tal. Entonces, desde la 8, que es la siguiente, a la 35 vamos a hacer lo mismo, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Recuerdo, estamos en la fila 7, desde la 8 a la 35 haremos lo mismo de subida y de bajada. Y tendremos que acabar abajo, en la parte de abajo, cuando acabemos la fila 35. Entonces nos veremos en ese punto. Bueno, mirad, ya hemos acabado la pieza. Entonces nos habíamos quedado en la fila 7 y hemos hecho hasta la 35. Y hemos acabado aquí abajo. Que esto ya será lo que es la abertura de la prenda. Entonces, un consejo, poneros un marcador en el derecho, porque luego no vaya a ser que os liéis con el otro delantero cuando lo hagamos, que será así, y lo tengáis liado. Entonces, poneros el marcador en el derecho, que os tenéis que guiar. Hemos empezado por aquí y hemos acabado por aquí, el marcador va aquí. Y si no, por la dirección de las cadenas, que tienen que ir hacia la parte del hombro, porque en la parte de atrás las cadenas van en la dirección del bajo. Entonces, por si os habéis liado con las filas, que siempre os lo digo, no sé, yo a veces me lío y entonces prefiero hablar de columnas. Entonces, tenéis que tener en total, desde aquí hasta aquí, 17 columnas. ¿Vale? Y entonces con esto ya tendríamos acabado el delantero 1. Bueno, antes de empezar el delantero 2, os quería enseñar la pieza. Como veis, es el espejo de esta otra. Aquí hemos hecho el delantero 1, que teníamos aquí estos aumentos, y este es el que vamos a hacer ahora, que es lo mismo, solo que haciendo aquí disminuciones. Entonces, una vez, para que tengáis una orientación, por si os despistáis con las filas, cuando hayáis acabado tenéis que tener un total de 17 columnas de estas. ¿Vale? 17 columnas, 2 que estarán aquí en la parte de los menguados, 1 y 2, y el resto en el resto del delantero. Entonces ya podemos empezar. Bueno, vamos a empezar el delantero 2, y entonces para la fila 1 vamos a empezar con la aguja de 2,5, haciendo un nudo corredizo y haciendo con esta aguja 5 cadenas. 4 y 5. Ahora cambiamos a la aguja del 3,5 y hacemos 52 cadenas más una de subida que necesitamos para la siguiente fila, con lo cual serán 53. Entonces vamos a hacerlas y nos vemos arriba. Bueno, ya tenemos las 52 cadenas, entonces hacemos otra más de subida. Y como ya os dije en el otro delantero, esta primera vuelta la trabajaremos por las ondas de atrás. Entonces hacemos la primera con un punto bajo, ponemos el marcador y podemos continuar haciendo puntos bajos por la hebra de atrás hasta tener los 57 puntos bajos. Entonces vamos a hacerlos ahí.
Vamos a hacerlos y nos vemos ahí. Bueno, estamos en la fila 2 y hemos bajado los 50 puntos, los 52 puntos bajos y ahora cambiamos de aguja, cogemos la del 2,5 y hacemos los 5 puntos rasos que quedan, ¿vale? Igual que hemos hecho en el otro delantero, también cogiendo la hebra de detrás. Entonces hacemos los 5 y nos vemos. Bueno, mirad, hemos acabado la fila 2 y entonces ahora ya van a ser repeticiones. Ahora empezaríamos la fila 3 con una cadena girando el tejido y hacemos nuestros primeros 5 puntos rasos. No olvidéis poner el marcador. Entonces hacemos los puntos rasos, que son 5, y luego ya cambiamos de aguja y subimos los 52 puntos bajos. Y nos vemos arriba para hablar de cómo va a continuar este delantero, que ahora, a partir de ahora, van a ser repeticiones. Entonces nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 3 aquí arriba. Entonces ahora se trata de ir repitiendo igual que esta última fila. O sea, 5 puntos rasos abajo y 52 puntos bajos. Y subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces, estamos en la fila 3. Entonces tenemos que llegar hasta la fila 30. ¿Vale? Desde la siguiente que haremos, que será la 4, hasta la fila 30. Entonces ahí nos paramos y tenemos que acabar en la parte de abajo. Entonces nos vemos en ese punto. Bueno, pues ya hemos hecho las filas. Nos habíamos quedado en la 3 y hemos hecho desde la 4 hasta la fila 30, que es esta de aquí. Y hemos acabado aquí abajo. ¿Vale? Entonces ahora empezaremos con la fila 31, donde haremos los menguados. Recordad que en el otro delantero hicimos aquí un par de aumentos, pues ahora aquí haremos un par de disminuciones. Entonces vamos a empezar la fila 31. Bueno, para empezar la fila 31 vamos a subir los 5 puntos rasos y aquí vamos a subir 32 puntos bajos y dejaremos 20 puntos sin tejer para la sisa. Entonces vamos a hacer los 5 puntos rasos, vamos a subir los 32, pero el 32 lo vamos a coger entero, recordad. Entonces nos vemos en ese punto. Bueno, pues seguimos en la fila 31, hemos subido de los 32 puntos, hemos subido 31, porque recordad que el último, que es el 32, lo cogemos entero, no lo cogemos solo por la hebra de atrás. Entonces, ahí hacemos el número 32 y entonces ya podemos pasar a hacer la fila 32 haciendo una cadena y aquí vamos a hacer una disminución. Cogiendo el primer punto, sacamos hebra, cogemos el segundo punto, sacamos hebra y cuando tengamos las 3 hebras las enlazamos juntas y con esto tendremos la disminución. Bueno, pues seguimos en la fila 32 y ahora ya se trata de bajar con los puntos bajos normales por la hebra de atrás. Bajamos toda la línea y luego cuando lleguemos aquí hacemos los 5 puntos rasos. Entonces aquí tendremos un total de 31 puntos bajos más los 5 puntos rasos y habremos acabado la fila 32.
Bueno, pues ya hemos terminado la línea 32, aquí tenemos nuestra primera disminución y ahora para empezar la fila 33 pues vamos a hacer como siempre, una cadena, giramos el tejido y subimos los 5 puntos rasos aquí y aquí vamos a subir 31 puntos bajos. Nos vemos en ese punto. Bueno, pues estamos en la fila 33, ya hemos subido todo esto de aquí. Entonces, de los 31 puntos que teníamos que subir, he subido 30 y este 31 lo tenemos que coger entero, igual que hemos hecho antes. Y con esto habremos acabado la fila 33. Bueno, y ahora ya acabaremos la fila 34 haciendo los puntos bajos hasta abajo del todo, puntos bajos. Tenemos que hacer 30 puntos bajos y luego los 5 puntos rasos del bajo. Y con eso habremos acabado la última fila de este delantero, que es la 34. Entonces nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos acabado el delantero 2. Tiene que tener este aspecto. Yo os recomiendo que ahora os pongáis aquí un marcador para saber que este es el derecho. Recordad que ya os lo he explicado, lo de las cadenas que van en la dirección del hombro. Empezamos por aquí, hemos acabado por aquí y el derecho es este. Entonces, una vez acabada esta pieza, tiene que tener desde aquí hasta aquí 17 columnas de estas, ¿vale? Que hay 2 aquí y el resto en el resto del delantero. Entonces, bueno, con esto ya estaría acabado. Esto es el espejo del otro, ¿vale? Este es el delantero 1 y este es el delantero 2. Y ahora ya pasaremos a la capucha. Bueno, mirad, antes de empezar a hacer las dos mitades de la capucha, os las quería enseñar para que tengáis claro lo que vais a hacer. Primero vamos a hacer esta parte, que será la número 1, y luego haremos la 2. Entonces esto se empieza a tejer por aquí, luego se hacen un par de aumentos y luego se continúa tejiendo por aquí hasta acabar aquí. Y esta pieza de aquí se empieza a tejer también por este lado, pero de manera diferente porque tiene que cuadrar con esto. Y entonces empezamos por aquí tejiendo y al final hacemos las dos disminuciones para acabar aquí. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque el piquito de la capucha no queremos que nos quede muy pronunciado, nos apetece más que nos quede más redondeado, ¿veis? Este piquito, al hacerle esas dos disminuciones aquí, nos quedará un poquito más redondeado, ¿veis? Y no nos quedará puntiagudo, si no nos haría mucha punta, y es por eso que hacemos las dos disminuciones. Entonces, ¿veis? Esto luego, como esto será el derecho, lo pongamos así y lo encaremos. Esto vendrá junto, esto vendrá así cogido, ¿vale? Esto vendrá así y se convertirá en esto de aquí, ¿vale? Luego ya añadiremos la tira, pero esto vendrá a ser esto de aquí. Entonces, una vez ya tenéis claro esto, vamos a empezar por la pieza 1, que es esta. Bueno, vamos a empezar con la aguja de 3,5. Haremos un nudo corredizo y entonces ahora subimos 36 cadenas más una que necesitaremos de subida, ¿vale? Entonces vamos haciendo las 36 cadenas y nos vemos arriba. Bueno, pues ya tenemos las 36 cadenas, entonces hacemos una más y como hemos hecho en las otras piezas vamos a trabajar
por las ondas estas de la parte de atrás. Entonces vamos a empezar por la primera, haciendo punto bajo. Hacemos 2. Ya sabéis que siempre cuesta un poquitín. 3. Entonces vamos a hacer 36 puntos bajos hasta llegar abajo. Bueno, mirad, hemos acabado la fila 2 con los 36 puntos bajos. Entonces ahora empezaremos la fila 3 haciendo una cadena, giramos el tejido y hacemos puntos bajos por la hebra de atrás. Recordad ir poniendo siempre vuestro marcador. Y vamos a hacer 36 puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Y ahí vamos a hacer unos pequeños aumentos que nos definirán el pico de la capucha para que no nos quede tan puntiaguda. Entonces vamos a hacer los 36 puntos bajos. Bueno, seguimos en la fila 3, ya hemos llegado arriba con los 36 puntos bajos. Entonces ahora vamos a aumentar 2 puntos. Para aumentar 2 puntos necesitamos 3 cadenas, 2 que serán para cada punto y una que necesitamos de subida. Entonces hacemos 1, 2 y 3. Giramos el tejido para empezar la fila 4 y entonces saltamos la primera, que es la de subida, y hacemos en la siguiente un punto bajo y en la siguiente un punto bajo. Entonces aquí ya tenemos los 2 puntos de aumento y ahora continuamos bajando por toda la fila normalmente por la hebra de atrás. Entonces en esta fila estaremos en la fila 4 y al acabar aquí abajo tendremos que tener 38 puntos. Bueno, pues hemos acabado la fila 4. Entonces aquí, con los 2 aumentos que hemos hecho aquí, tenemos que tener 38 puntos. Entonces ahora hacemos una cadena y empezaremos la fila 5 subiendo esos 38 puntos bajos que tenemos y haremos otra vez un par de aumentos igual que hemos hecho en la otra fila, que ya serán los últimos. Entonces vamos subiendo y nos vemos arriba. Bueno, mirad, seguimos en la fila 5, ya hemos subido los 38 puntos bajos hasta arriba y entonces ahora haremos como antes. Subimos 3 cadenas, giramos, la primera la saltamos y hacemos un punto, hacemos un punto de aumento y 2 puntos. Y ya podemos continuar bajando con los puntos bajos hasta el otro extremo. Entonces cuando lleguemos abajo tendremos un total de 40 puntos. Bueno, pues ya hemos bajado todos estos puntos, que tienen que ser un total de 40, y aquí nos hemos quedado en la fila 6, ¿vale? Ahora al bajar, esto era la 6. Entonces ahora tenemos que repetir esta misma fila de 40 puntos hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hasta llegar a la fila 30. Repito, nos hemos quedado, hemos hecho las 6, pues desde las 7 a la 30 tenemos que repetir las filas de 40 puntos y entonces nos veremos en ese momento. Bueno, ya hemos hecho todas las filas, nos habíamos quedado en la fila 6,
Os he dicho de hacer hasta la 30, ahora estoy en la 29, en la parte de arriba, y entonces la 30 vamos a acabarla con puntos rasos o deslizados, no la vamos a hacer con puntos bajos. Entonces giramos una cadena y por la hebra de atrás, como siempre, la acabamos con puntos deslizados, porque de esta manera luego nos cuadrará la costurita con la otra parte de la capucha que tenemos que hacer. Y entonces hacemos toda la fila 30 de puntos deslizados y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado esa última fila de puntos rasos. Entonces ahora lo que tenéis que hacer es señalar el derecho para no liarnos luego con la otra parte de la capucha y todas estas cosas. Entonces tener en cuenta que si empezamos aquí y hemos acabado aquí, y aquí tenemos los aumentos, el derecho es este lado, no es este de aquí, sino que es este. Entonces, otra cosa, si por ejemplo también os habéis despistado con las filas, tener en cuenta que tenéis que tener desde aquí hasta aquí 16 columnas de estas. Si por lo que sea no tenéis 16 y os ha salido una más o una menos, no pasa nada, no es importante porque tampoco le va a afectar demasiado al tamaño de la capucha. Lo único que cuando hagáis la otra mitad, hagáis las mismas, pero ya está. Si no hay 16 y hay 16 y media o hay 17, no pasa nada. La cuestión es hacer la otra de la misma manera. Y entonces ya vamos a pasar a hacer la otra parte. Bueno, pues vamos a empezar con la aguja del 3,5, haciendo un nudo corredizo y vamos a subir 40 cadenas flojitas más una más que necesitaremos de subida. Entonces subimos las 40 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos subido las 40 cadenas, hacemos una más y ahora vamos a hacer como siempre. La primera vuelta que hagamos la vamos a tejer por las cadenitas de atrás. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y así hasta 40. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 2 con los 40 puntos bajos por la hebra de atrás. Entonces ahora pasamos a la fila 3 haciendo una cadena, giramos y ya podemos empezar a tejer normal por la hebra esta trasera los 40 puntos. Entonces vamos haciéndolos y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 3 con los 40 puntos normales. Entonces ahora tenemos que seguir haciendo repeticiones de filas con estos 40 puntos. Entonces hemos hecho la fila 3 y tenemos que llegar hasta la fila 29. ¿Vale? Entonces cuando lleguemos a la fila 29 nos paramos porque ahí haremos unas pequeñas disminuciones para el tema de la puntita de la capucha. Entonces repito, hemos hecho la 3 y hacemos hasta la 29. Bueno, pues mirad, ya hemos hecho todas estas filas, nos habíamos quedado en la fila 3 con 40 puntos y entonces he hecho hasta la fila 29 los mismos 40 puntos. Entonces ahora en este momento tendríais que poneros una marca en el derecho, fijaros, aquí es donde empezamos y aquí es donde hemos acabado. Entonces aquí la dirección de las cadenas tenéis que mirar que apunten hacia arriba,
porque en la parte de atrás apuntan hacia abajo. Entonces, este es el derecho de la prenda. Aquí nos ponemos una marquita. Y entonces ahora ya vamos a continuar con la fila 30. Bueno, ahora en esta fila es donde vamos a hacer la primera disminución. Entonces, vamos a empezar la fila 30. Tenemos ahora mismo 40 puntos y solo vamos a hacer 38, porque de esa manera disminuiremos 2. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido y subimos 38 puntos bajos y dejamos 2 sin tejer. ¿Vale? Entonces nos vemos ahí arriba. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 30 y hemos subido los 38 puntos bajos, hemos dejado 2 sin tejer. Ahora para hacer la fila 31 subimos una cadena y bajamos los 38 puntos bajos hacia abajo. Los mismos que hemos subido los bajamos. Entonces nos vemos abajo cuando acabéis esto. Bueno, hemos acabado la fila 31 y ahora haremos otra vez disminución. Entonces subimos una cadena para empezar la fila 32. Empezamos a hacer puntos bajos hacia arriba y ahora aquí vamos a subir 36, o sea, 2 menos de los que hemos hecho. Entonces, cuando tengáis los 36 nos vemos. Bueno, pues hemos acabado la fila 32 y ahora ya vamos a hacer la última, que es la 33 de bajada. Y entonces hacemos una cadena y bajamos los 36 puntos bajos que acabamos de subir. Y ya tenemos las 2 disminuciones que necesitábamos. Bueno, mirad, pues ya hemos acabado, ya tenemos aquí las 2 disminuciones que necesitábamos. Y entonces, como os digo siempre, si os habéis despistado con las filas, tenéis que tener un total desde aquí hasta aquí, un total de 16 columnas. Exacto, 16 columnas. Y con esto habremos acabado esta mitad de la capucha. Bueno, mirad, ahora vamos a pasar a unir las dos partes de la capucha. Aquí tenemos el lado 1 y aquí tenemos el lado 2, que es el que acabamos de hacer. Entonces tenemos aquí marcado el derecho y entonces esto ahora lo tenemos que unir dándole así la vuelta y empezar para encarar estos menguados. Entonces esto lo cogemos así y empezamos a unir por esta parte. Entonces lo primero es meter en el primer punto de este lado y cogemos la hebra del otro lado y la pasamos por aquí. Y ya tenemos el primer punto unido. Y entonces ahora se trata de ir uniendo por la hebra de atrás, por esta de aquí, de las dos, la de atrás. Y por el otro lado, de las dos, también la de atrás. ¿Vale? Entonces ahora vamos al siguiente punto, cogemos la hebra de atrás y en el siguiente punto la hebra de atrás. Sacamos y punto bajo. Vamos al siguiente, metemos por la hebra de atrás y aquí por la hebra de atrás y punto bajo. Hacemos una más
hebra de atrás y por la hebra de atrás y punto bajo. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar a este primer menguado. Mirad, ya hemos hecho todo esto. Si le dais la vuelta, como veis, aquí queda la costura bastante limpia. Y entonces ahora yo os recomendaría que para unir las disminuciones cojáis la otra aguja un poquito más fina porque os costará menos y no importa mucho. Entonces aquí tenemos el último punto. Entonces cogemos la hebra de este lado con la hebra del otro lado y punto bajo. Y ahora de estos dos puntos de aquí cogemos el primero y cogemos el primero del otro lado y punto bajo. Y aquí lo mismo, cogemos la hebra de este lado, se quedará un poco escondida aquí con la hebra del otro lado que está aquí. Y ahora ya saltamos a los otros dos puntos. Yo ya sé que está aquí un poquito confuso, pero bueno, tendréis que ir metiendo la aguja con paciencia. Aquí tenemos ya el penúltimo y aquí ya viene el último. Está aquí la hebra. Aquí y en el otro lado aquí y punto bajo. Entonces ahora esto, como veis, ha quedado unido y hace una forma redondeada. Entonces ahora vamos a continuar por la parte superior. Bueno, entonces ahora esta parte la vamos a unir con aguja lanera. Entonces vamos a coger un poco de hebra y vamos a cortar y vamos a enhebrar. Porque os digo que esta parte la vamos a hacer con la aguja lanera. Bueno, entonces ya teniendo esto enhebrado, tenemos que encarar así. Y ahora lo que tenemos que hacer es coser juntando este pico con este pico con este pico con este. Y entonces lo que tenéis que mirar es de pasar la aguja encarando este pico con este pico interior, no con este, sino con este interior, y luego una parte del centro con otra parte del centro. Veis que aquí hay un centro y aquí hay otro centro. Pues daremos una puntada en el pico y otra puntada en el centro, una puntada en el pico y otra puntada en el centro. Vamos a hacer unas cuantas, ¿veis? Yo meto aquí en esta aguja, busco esta línea, meto aquí la aguja justo en el pico y me vengo a este pico de aquí y meto la aguja. Y ahora busco este centro, que no es este, sino es esto de al lado, esto de aquí, con este centro de aquí. Aquí vuelvo al pico, este de aquí, con el pico
de detrás. Y ahora busco el centro este, que no es este, sino es este de aquí, con este centro de aquí. Y así vais uniendo hasta llegar al punto. Bueno, pues ya hemos cerrado todo esto, y entonces ahora si le damos la vuelta, y os fijáis, han quedado bastante bien alineados los canales, y con esto hemos acabado de unir la capucha. Bueno, mirad, ahora vamos a empezar a unir ya lo del cuerpo. Entonces ahora vamos a unir este delantero de aquí. De este de momento nos olvidamos. Entonces para unir tenemos que darle la vuelta y empezar a unir por aquí abajo. Bueno, mirad, aquí tenemos que coger, tenemos aquí la espalda y aquí el delantero. Cogemos el primer punto con la aguja del 2,5, con la fina. Y vamos a coger la hebra del otro lado. Si ya la teníais, bien, y si no, la ponéis nueva, no pasa nada. Y entonces hacemos una cadena. Entonces aquí tenemos que coger por el lado de la espalda el punto entero, ¿vale? Con las dos hebras. Y por el lado del delantero, solo la hebra de atrás, ¿vale? Entonces, como aquí tenemos puntos rasos, vamos a coger el punto entero, vamos atrás, cogemos la hebra de atrás y hacemos punto deslizado o raso. Vamos al siguiente, lo cogemos entero, vamos al de atrás y cogemos la hebra de atrás y punto deslizado. Y así hacemos los puntos que tenemos en el canal E. Bueno, entonces ahora cuando ya hayáis hecho los puntos rasos, a mí me falta uno, falta este, aquí. Entonces ya cambiáis a la aguja de más gordita, la del 3,5, y hacemos lo mismo, pero con puntos bajos. Cogemos todo el punto aquí, aquí la hebra de atrás, sacamos y punto bajo. Todo el punto aquí, aquí la hebra de atrás y punto bajo. Y así hasta llegar aquí. Bueno, mirad, ya hemos llegado hasta aquí, hemos cerrado todo esto. Entonces ahora si le damos la vuelta, como podéis ver, la costura queda prácticamente invisible. Entonces ahora vamos a hacer la unión del otro delantero. Bueno, pues vamos a hacer la unión, ya hemos hecho esta y ahora vamos a hacer esta. Entonces tenemos que girar, poner esto así y también empezaremos desde abajo hasta arriba. Bueno, mirad, aquí es básicamente lo mismo que hemos hecho, solo que cambiamos la manera. Aquí tenemos el delantero y aquí tenemos la espalda. Entonces aquí tenemos que coger en la parte del delantero el punto entero y en la espalda la hebra de atrás. O sea, al revés de cómo lo hacíamos en el otro lado. No de cómo lo hacíamos igual, pero en diferente pieza. Entonces, punto entero y hebra de atrás. Y puntos bajos.
Empezáis aquí con puntos rasos, igual que hicimos antes, en el bajo, y luego aquí puntos bajos, hasta llegar a la sisa. Punto entero y hebra de atrás. Y con esto ya tendremos cerrado el otro delantero. Bueno, pues una vez ya hemos unido los laterales, ahora tenemos que coger los hombros y entonces aquí, de las 15 columnas que tenemos aquí, tenemos que unirlas todas menos 4. O sea, estas 4, 1, 2, 3 y 4, no las vamos a unir, las dejamos sueltas. Y el resto las unimos a la espalda. Y en este lado también. Entonces vamos a coger hebra que nos cubra toda esta distancia 2 veces. Y esta es la hebra que necesitaremos y ahora la cortamos. Y ahora le damos la vuelta por el lado del revés. Y ya podemos empezar a unir por aquí hacia allí. Ahora vamos a inmovilizar un poquito el tejido para coser de una manera más fácil. Encaráis las columnas de aquí con las de la espalda e inmovilizáis el tejido. Aquí se trata de unir las columnas de aquí con las de aquí, no las de aquí. De estas no os fiéis, mirad siempre la parte de aquí dentro, que es la que os tiene que quedar bastante alineada. Entonces vamos a coger esta primera, que es la del piquito, y la tenemos que alinear con el piquito de aquí. Entonces hacemos una pasada y una segunda para sujetar. Entonces ahora tenemos que unir 2 veces el piquito por un lado y la zona del medio por otro. El piquito y la zona del medio, el piquito y la zona del medio. Entonces ahora hemos hecho el piquito. Nos venimos aquí a la zona del medio y lo unimos con la zona del medio de detrás, pero no aquí, en este hueco tan grande, sino justo en el de al lado. Ahora vamos al piquito de detrás y lo unimos al piquito de aquí. Ahora vamos al medio de aquí, que es el hueco grande, y vamos al medio de atrás, pero no en el grande, sino justo en el de al lado. Ahora vamos al siguiente piquito y lo unimos al piquito de aquí. Ahora vamos al medio de aquí, al grande, y en el medio de atrás, pero en el de al lado, lo unimos. Y así lo vamos haciendo. Pico y en medio, pico y en medio. Y nos vemos cuando tengáis, cuando lleguéis a las 4 columnas que no tenéis que tejer, nos vemos ahí. Mirad, ya hemos unido y ya hemos dejado las 4 columnas libres. Entonces ahora si le damos la vuelta, como veis, nos quedan bastante bien alineadas las filas. Ahora vamos a pasar con la hebra hacia el otro lado. Entonces lo que tenéis que hacer es contar aquí 11 columnas, 2, 4, 6, 8, 10 y 11, y entonces os ponéis en esa 11 un marcador para saber que tenemos que llegar hasta ahí. Entonces ahora pasamos con la aguja por todos estos picos hasta llegar al otro lado.
los picos de las columnas, vamos pasando por ahí hasta llegar aquí. Bueno, entonces ya hemos llegado a la marca, ahora aquí contamos 11 columnas, ¿vale? Y ya unimos en el punto donde vamos a seguir por aquí. Bueno, entonces ahora ya continuamos haciendo lo mismo que habíamos hecho en el otro lado, ¿vale? Aquí estamos en el medio, aquí hemos unido en la parte del medio, pues ahora vamos al piquito y al piquito de la parte de atrás. Y aseguramos, vamos a asegurar otra vez aquí en el piquito, ¿vale? Y ahora ya vamos al medio y al medio de atrás. Y ahora otra vez al piquito y al piquito de adelante. ¿Vale? Y ya vamos a continuar hasta llegar a la esquina. Bueno, ¿veis? Pues ya hemos llegado aquí, ya hemos dejado las columnas que necesitamos, que en este caso son 4. Y todo esto de aquí nos ha quedado unido. Bueno, ahora vamos a unir la capucha. Entonces, tenemos que hemos dejado libres 4 canales aquí. Y la capucha vendrá aquí. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, por la parte de la espalda, de las 32 cadenas, perdón, de las 32 columnas que tenéis aquí, la mitad son 16. Pues en la mitad, que son 16, os ponéis un marcador. Entonces ahora las 4 columnas estas que habíamos dejado sin tejer, las vamos a alinear con 4 columnas de aquí. Y estas 4 de aquí las vamos a alinear con 4 de aquí. Y el resto lo tendremos que repartir en este espacio, que evidentemente no habrá que alinearlo porque aquí tenemos muchas más columnas que aquí. Y todo eso lo haremos con hilo y aguja. El hilo que sea lo más parecido posible. Entonces vamos a empezar. Bueno, pues para empezar tenemos que alinear esta primera columna con esta primera columna de aquí. Entonces entramos en el primer punto, lo cogemos bien y venimos aquí a la puntita de aquí que me ha salido. A ver. Cogemos el primer punto y lo unimos a este primer puntito de aquí. Y ahora de vuelta hacemos lo mismo, nos venimos al mismo sitio y entramos hacia atrás. Ahora venimos aquí a la zona del medio y si podemos cogemos esa hebra y la unimos a la hebra del medio de aquí. Y ahora vamos a la siguiente columna, la pinchamos y la unimos a la siguiente columna de la capucha. Por eso os digo que el hilo ha de ser bien parecido y ahora esta puntita la pinchamos con la puntita de abajo. Es simple, al final solo se trata de unir las 4 columnas de una manera lo más invisible posible. Bueno, mirad, cuando ya hayáis unido estas 4, ya vamos a hacer todo lo que es esta zona de aquí del medio de la capucha. Bueno, mirad, ahora tenemos que alinear el centro de la capucha, que es este de aquí, con el centro que nos habíamos marcado
¿vale? Y entonces una vez lo tenemos alineado, lo inmovilizamos con alfileres. Y ahora tenemos que coger todas estas que están en la capucha y las tenemos que coser a todas estas que tenemos libres aquí, ¿vale? Las alineamos bien, no alinearlas, no podemos alinearlas porque aquí hay más que aquí, pero sí podemos situarlas de manera para coserlas bien. Y ahora nada, ya se trata de ir cogiendo las hebras de aquí y de aquí, donde consideréis, e ir uniendo los dos extremos. Siempre por el filo, por el final. Pero ya no importa que lo alineéis porque no vais a poder alinearlo de ninguna manera. Entonces vamos a ir cosiendo todo esto y luego haremos lo mismo en esta parte de la otra capucha hasta llegar a la unión de aquí. Bueno, mirad, ¿veis? Ya está todo unido. Como veis aquí hemos tenido que alinear o juntar más columnas en esta costura y entonces ahora ya hemos llegado al otro extremo y tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho antes, lo tendremos que hacer aquí con las columnas estas y ya con eso habremos acabado de juntar la capucha. Bueno, mirad, pues ya hemos terminado y así es como nos ha quedado. También lo podéis ver aquí, que tengo otra prenda terminada. ¿Vale? Entonces aquí ya tengo los botones y todo, pero luego una vez pongamos la tira, todavía se va a quedar mejor acabadito. Yo en este caso, en esta prenda, no lo uní con aguja de coser, lo uní con la misma lana y como veis ha quedado peor. ¿Vale? Entonces por eso aquí he decidido hacerlo con hilo de coser porque queda un poquito mejor. Entonces ahora ya vamos a pasar a hacer la tira. Bueno, primero un comentario antes de seguir con la tira. La tira la podéis hacer de dos maneras. O la tejéis aparte y luego la coséis por todo alrededor, que yo no lo hago así porque no me gusta, o la tejéis directamente al cuerpo, que es como lo voy a hacer yo ahora, porque considero que así queda mucho mejor acabado. Es más laboriosa porque hay que ir haciendo vueltecitas, 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 pero como veis luego queda mejor. Entonces ya os digo, si la queréis tejer aparte, ahora os voy a decir cómo hacerlo y luego ya haremos de la manera que lo he tejido yo aquí. Bueno, para tejerla aparte, la tira la vamos a hacer con la aguja del 2,5, igual que hemos hecho los bajos, ¿vale? Entonces tenemos que hacer un nudo corredizo y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y una de subida 6. Entonces la siguiente vuelta la empezáis por la onda de atrás con punto deslizado y hacéis 5 puntos deslizados. 3, 4 y 5. Ya tenemos la base. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y hacemos otros 5. 1, 2, 3, 4
y 5. Cadena, giramos el tejido y de nuevo 5. 2, 3, 4 y 5. Y otra vez cadena, giramos, como veis ya se va formando. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Entonces, esto es lo que hay que ir repitiendo todo el rato. Entonces, ahora llegaríamos, ¿veis? Cuando tenemos 3 canales de estos, vendría el ojal. Os voy a enseñar cómo se hace el ojal. Haríamos una cadena, giramos, hacemos el primer punto y ahora hacemos 3 cadenas al aire, que con el punto que acabamos de hacer serán 4, y unimos en la quinta con un punto deslizado, con lo cual habremos hecho 5 puntos. Luego giramos, volvemos a girar y hacemos ya los 5 puntos rasos normales. 2, 3, 4 y 5. ¿Ves? Aquí ya tenemos el ojal. Ahora seguiríamos con una cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? ¿Vale? Entonces ahora ya continuaríamos, si os fijáis, yo aquí he hecho esto de, perdón, he hecho esto de aquí, este ojal. Y entonces ahora seguiríais subiendo y después esto lo coseríais lo mismo que hemos cosido aquí con hilo de coser, lo coseríais aquí a todo el lateral con hilo de coser de la manera más invisible posible. El ojal yo lo he hecho cada 15 canales de estos, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el siguiente he hecho otro ojal. Luego he contado 15 y otro ojal. Y 15 y otro ojal. Vamos a ver. Esto de poner el ojal en este lado o en este va a depender de lo que os guste. O sea, esto es para niño, entonces yo he puesto el ojal en este lado. Si lo quisierais para niña, haríais el ojal en el otro lado. O si os da lo mismo, pues ya está, no pasa nada. Lo dejáis aquí tal cual. Entonces esto es suponiendo que hagáis la tira aparte. Entonces ahora ya pasaré a explicaros si la hacéis como la he hecho yo aquí, uniéndola. Bueno, para empezar a unir la tira, para empezar a hacer la tira, vamos a empezar por este lado de aquí. Cogiendo la prenda así y empezaremos a tejer por aquí. Bueno, entonces vamos a empezar metiendo, vamos a hacerlo también con la aguja de 2,5, ¿eh? Entonces cogemos el primer punto, cogemos hebra, le dejamos una hebra larga, larguita, a ver, y metemos por aquí la hebra. ¿Vale? Entonces cogemos un nudito o una cadena y ya nos cuenta como punto, ¿vale? Entonces vamos a hacer 2, 3, 4, 5 y uno que necesitamos de subida, 6.
Entonces ahora hacemos esta primera vuelta como hacemos siempre por la onda de atrás y hacemos un punto raso, dos, tres, cuatro y el último 5. Vale, entonces ya tenemos aquí los 5 primeros puntitos. Entonces ahora tenemos que venirnos al siguiente punto por la hebra de atrás, como hacemos siempre, y hacemos un punto raso. Giramos el tejido y ese punto que acabamos de hacer lo saltamos, porque ese punto es simplemente para unir. Y ahora vamos al siguiente y hacemos 1. Ahora al principio va a costar un poquito, luego ya no, ¿eh? 2. Buscamos el tercero, a ver si puedo. 3. 4. Y el último 5. ¿Vale? Ahora cogemos cadena, giramos otra vez el tejido y volvemos hacia abajo con los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y el último. Pensad que el último siempre se queda un poco escondido. A ver si yo puedo cogerlo. Podéis poner siempre una cadenita o un marcador, porque tiene tendencia a esconderse. A ver si lo... Ahora, 5. Ya hemos hecho los 5 y ahora venimos al siguiente punto de aquí. Cogemos por la hebra de atrás el siguiente y punto deslizado. Volvemos a girar y hacemos lo mismo. Saltamos el primero, que es el que nos sirve para enganchar al cuerpo, y otra vez 1, 2, 3, 4 y 5. Cadena, giramos y otra vez bajamos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Vamos al siguiente punto del cuerpo, cogemos hebra y punto deslizado, ¿vale? Y así es como vamos uniendo. Entonces ahora volvemos a girar. Todo esto siempre es lo mismo, ¿eh? Filas de ida y de venida. Y hacemos otra vez 1, 2, 3, 4 y 5. Como veis ahora ya no cuesta tanto como al principio. Entonces yo aquí ahora ya haría el primer ojal, por ejemplo. Lo podéis hacer antes o después, como queráis. Entonces os enseño a hacer el ojal, que es haciendo una cadena
giramos y entonces hacemos el primer punto deslizado, 4 cadenas al aire, 3 cadenas al aire, más un punto que hemos hecho, ya tenemos 4, y enganchamos en el último, que es el quinto, para tener el ojal. Y ahora ya vamos aquí y ensamblamos al cuerpo con el punto deslizado. Y luego ya giramos de nuevo para continuar. Saltamos el primero, que es el del ensamble, y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Veis que ahí ya se forma el ojal. Y ya continuamos con una cadena, giramos y otra vez 1, 2, 3, 4 y el último 5. Y volvemos a unir al cuerpo en el siguiente punto. Ahí hacemos el punto deslizado, así. ¿Vale? Entonces esto es lo que tenemos que ir haciendo. Si os fijáis, esto va quedando así. Bueno, entonces ahora tendréis que decidir cuántos botones queréis poner. Por lo tanto tendréis que hacer los ojales pertinentes. Por ejemplo, yo en este otro que he hecho de la misma talla he hecho 4 ojales, 1, 2, 3 y 4. Y entonces la distancia que he dejado de uno a otro es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. O sea, 15 acanalados y un ojal. 15 acanalados y un ojal. Y 15 acanalados y un ojal. Si vosotras, por lo que sea, queréis más botones o menos, pues ya iréis decidiendo dónde queréis poner cada uno. También podéis decidir si queréis los ojales a este lado, en el caso de que fuera para niño, o en este otro lado, en el caso de que sea para niña. Eso ya, pues si no os importa, pues lo hacéis donde queráis y ya está. Entonces ahora se trata de ir siguiendo tejiendo toda la tira alrededor hasta aquí abajo. Bueno, mirad, ahora vamos a hacer el acabado de la manga, que esto es opcional, si queréis lo hacéis y si no la dejáis así, ¿eh? Tenéis que volver la prenda por el revés, y entonces aquí en la esquina de la sisa, justo aquí en la costura, ahí metéis el crochet, el 3,5, y sacáis por ahí. Entonces aquí hacemos un nudito, una cadena, y entonces ahora vamos a hacer en cada uno de los agujeritos estos un punto raso. Ahora aquí en lo que es la columna, otro punto raso. En el agujerito, otro punto raso. Y ahora ya llegamos aquí y punto raso. Entonces ahora ya se trata de ir haciendo en cada punto un punto raso. Esto lo podéis hacer por el derecho, si por ejemplo os gusta que esta cadenita quede vista por el derecho,
esta de aquí pues lo hacéis al revés. A mí yo prefiero hacerlo así. Entonces nada, es ir haciendo puntos rasos todo alrededor, uno en cada punto, y es así de fácil. Con esto evitaréis que la manga se dé de sí y que quede un poquito mejor acabada. Cuando hayáis dado toda la vuelta, cerráis aquí en el mismo punto, cortáis la hebra y la escondéis y ya está. Bueno, para hacer la flor que le vamos a poner en el chalequito, vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a subir 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a saltar la primera y en la segunda hacemos un medio punto alto. En la siguiente vamos a hacer un punto alto. A ver, un punto alto. En la siguiente otro punto alto. Ahora un medio punto alto. Un punto bajo. Y un punto raso. Ya tenemos la primera hoja. Ahora levantamos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Saltamos la primera y en la segunda hacemos un medio punto alto. Un punto alto. Otro punto alto. Un medio punto alto. Un punto bajo y un punto deslizado. Bueno, ahora vamos a saltar al otro lado. Entonces hacemos en la primera un punto raso y en la segunda otro punto raso. Entonces ahora aquí hacemos un medio punto alto. Ahora hacemos un punto alto. A ver. Un punto alto. Otro punto alto. Un medio punto alto. Un punto bajo y un punto raso. Y con esto hemos acabado el logo. Entonces esto luego vendrá así, cosido al chalequito. Y con esto hemos acabado esta parte. Bueno, pues ya hemos acabado el logo y entonces yo ya lo he cosido aquí al jersey. Aquí decidís vosotras más o menos la distancia donde os gustaría. Yo lo he puesto, pues ya veis, una vez tenemos esto abotonado, así, porque también he puesto ya los botones. Supongo que esto no hace falta que os explique cómo se hace. Una vez están puestos los botones, pues yo el logo lo he puesto más o menos entre estos dos. He puesto aquí el logo, pero bueno, ya os digo que eso es un poco a vuestro criterio.
Bueno, pues ya hemos acabado la prenda. Como veis ha quedado muy bien. Y ya os digo, si os apetece hacer las zapatillitas a juego, encontraréis el tutorial en el canal. Así que nos vemos en el próximo tutorial.